Señor les bendiga en este día. Es un privilegio en esta ocasión estar reunidos y hablar sobre un tema que no es solamente interesante, sino que también es relevante, muy necesario y bastante evitado por nuestra generación. Una de las razones por las cuales lo hemos escogido como el tema de esta ocasión. Y el tema que hemos plantado o establecido es más bien el tema de la culpabilidad junto con la transparencia. A esas veces que le fallamos al Señor cuando somos culpables de algo, realmente estar dispuestos a admitirlo, porque solamente admitiendo la culpabilidad es que podemos llegar a la solución. Y bien sabemos que nuestra generación sufre de muchas cosas, pero una de las cosas que sufrimos muchas veces es que simplemente pues nos gusta culpar a los demás por nuestros errores, por nuestras acciones. Es bien difícil para nuestra generación admitir en aquello en lo que han fallado. Desde el principio de la Biblia, lo vamos a estudiar hoy, vamos a ver cómo el hombre siempre ha buscado a quién culpar, siempre poner excusas para decir que no somos los culpables de nuestras acciones, o simplemente, ¿verdad? Como dice la jerga, la frase, salirnos con las de nosotros, aún habiendo fallado, ¿verdad? En áreas esenciales de la vida. ¿Okay? Hay una porción en la Biblia cuando vemos al principio en Génesis, el capítulo 3, donde se habla sobre la desobediencia del hombre. Esta va a ser la porción que vamos a estar mayormente cubriendo en esta ocasión. Dos personajes muy conocidos en toda la Biblia, aquellos que fueron creados por Dios, pero que todavía se sigue hablando de ellos, porque siguen siendo relevantes, tanto Adán como Eva. Hay dos personajes adicionales que también estaremos hablando de ellos en el asunto, ya que es necesario poder incluirlo. Y cuando estudiamos esta conversación que sucede luego de que, ¿verdad?, tanto Adán como Eva pecan y comen de este fruto prohibido, es que Jehová Dios se acerca a Adán primeramente y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Y esa pregunta es muy importante, pero la pregunta siguiente es la que mayormente vamos a estar discutiendo, que es cuando Dios le dice, ¿por qué comieron del fruto de este árbol si yo les había dicho que no lo hicieran? Y es aquí donde Adán, siguiendo nuevamente el patrón o la costumbre de nuestra generación, hace lo mismo que nosotros tendemos a hacer en la mayoría de las ocasiones cuando le fallamos a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Él dice, bueno, Dios, tú sabes, la mujer que me diste, ella es la culpable. No es culpa mía. Ella fue la que me llevó a comer del fruto, ella es la que debe pagar las consecuencias. Entonces, pues Dios, haciendo caso a lo que Adán dijo, sin tener que hacerlo, va donde Eva, le pregunta lo mismo. ¿Qué fue lo que hiciste, Eva? Y adivinen lo que Eva hizo. Hizo lo mismo que Adán hizo. Como dice la frase, monkey see, monkey do, lo que el mono observa y lo que el mono hará. Entonces viene Eva y dice, Señor, no fui yo tampoco, la serpiente que estaba en el huerto. Entonces Dios no tiene ninguna otra alternativa, como dice un gran amigo en el pasado, que mirar a la serpiente y decirle entonces, ¿y quién es el culpable? Entonces, ¿a quién la serpiente va a culpar? Porque ya no había más ningún personaje en el paraíso. Aunque quizá la serpiente pudo fácilmente haberlos culpado a los dos, ya que esa es la esencia del asunto. No había un culpable, habían dos culpables. Y analizando todo esto también puede traer la pregunta porque si estaban en el paraíso, un lugar que muchos catalogan como perfecto, ya que la presencia de Dios estaba allí, Él les hablaba así como nosotros estamos hablando, a pesar de que no sabemos, ¿verdad?, realmente cómo se veía esas conversaciones. Realmente cómo era la voz de Jehová, que ya eso pues otro tema en su clase. Porque es interesante que antes de Moisés ver a Dios cara a cara y hablar con él, pues ya Adán y Eva podían escucharlo oído a oído. Podían tener conversaciones con él, que algo que nuestra conversación también carece, es las conversaciones con su Señor. ¿Okay? Y a pesar de que el paraíso era un lugar perfecto, ya que Dios andaba en él, el hombre, la mujer no eran perfectos. Fueron creados por las manos del alfarero. Tenían esta relación con Dios, pero adentro de ellos no estaba la perfección. Entonces aquí donde la serpiente toma provecho de eso y vamos a estar cubriendo ese punto más adelante y logra hacer que estos hombres caigan, pero en realidad la serpiente no es el culpable. Eso, vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo importante recordar es que el paraíso sí era un lugar glorioso y Dios estaba con ellos. Pero Dios todavía no estaba adentro de ellos. El Espíritu Santo no habitaba en ellos aún. Había un proceso que la humanidad iba a tener que pasar para llegar a ese punto.
Y así como los evangelios nos traen las buenas noticias, pues podemos decir que Génesis nos trae las malas noticias. De que hubo un culpable, de que hubo pecado. La pregunta no es si hubo pecado o si hay culpabilidad sobre el hombre. La pregunta es cómo sucedió y a quién vamos a culpar por este asunto. Así que estableciendo esa pregunta, ese panorama, el escenario que vamos a estar cubriendo en esta sesión de conversación, queremos comenzar con el joven Caleb para que nos hable un poquito de la perspectiva de Adán. ¿Qué nos puedes decir tratando de resolver este rompecabezas que pues sabemos que no es nada fácil? Bueno, quiero traerles dos puntos en la perspectiva de Adán. Y si vemos, ¿verdad? En el primer punto que voy a traer es que la mujer conocía las normas o las reglas ya establecidas en el huerto del Edén. Hay una gran misconcepción cuando viene a la mujer cayendo, ¿verdad? Que fue engañada. Mucha gente cree que la mujer no tenía la enseñanza, ¿verdad? De que comer del fruto prohibido era malo. Pero si vemos, ¿verdad? Cuando la serpiente viene y le habla a la mujer, viene y le dice, con que Dios ha dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, pero no de este. Y entonces Eva viene y dice, sí, Dios dijo que de todo árbol del huerto puedo comer, pero no de este. Entonces eso ya aclara la narrativa de que la mujer necesitaba al hombre en ese punto o que el hombre no le enseñó, ¿verdad? Entonces recuerda que también en ese punto la humanidad estaba en su gran esplendor. Fueron recién creados por Dios y no había pecado, no había maldad ni nada de eso. Es más, puedo decir que el hombre necesitaba el sustento de la mujer. Porque si vemos, ¿verdad? Cuando Jehová Dios, o sea, Elohim, Dios Trino, dijo, se dijeron entre sí, el hombre está solo, le haremos una ayuda idónea. Y si buscamos, ¿verdad? En el hebreo, la palabra ayuda viene de la palabra del vocal de eser. Y eser describe la fuerza, la energía o el impulso superior que viene de aquel que la recibe. Wow. Y si vemos, ¿verdad? La mujer fue creada para Dios ayudar al hombre por medio de la mujer. Y si buscamos también la palabra idónea en el vocablo hebreo, significa kenecto. Y esa palabra significa adecuada para o correspondiente para él. O sea, que la ayuda idónea, siendo la mujer, o el ser kenecto, significa la fuerza correspondiente a Adán. Wow. No sé si las féminas que están escuchando, ¿verdad?, esta conversación pueden abrazar el valor que pueden recibir, ¿verdad?, al escuchar este desglose que Caleb acaba de traer, porque creo que no es común que se rompan y se desglosen estas palabras en su original. Especialmente ayuda idónea, que es una frase que utilizamos mucho, ¿verdad?, como generación. Especialmente habiendo muchos jóvenes que están en busca de su siervo o su sierva, ¿verdad? Y se habla mucho de la ayuda idónea, pero aquí Génesis, tal como mencionaba, nos brinda el valor, el verdadero significado de lo que es tener ayuda idónea. Me parece tan interesante el concepto de la fuerza cuando es introducido en esta relación entre Adán y Eva. Porque es como si Adán no hubiera podido moverse solo si no tenía el impulso que Eva le iba a brindar. Que de por sí aquí estamos viendo el primer matrimonio bíblico. Quizás no había un anillo, no hubo el vino que se tomaban en las bodas, quizás, ¿verdad?, no estaba el vestido de la novia, pero sí estaba la relación, ese emparejamiento donde ambos de una sola carne pudieron estar juntos, que, ¿verdad?, lamentablemente terminaron cayendo, pero aún así, a pesar de que cayeron, el propósito de Dios se cumplió. Porque a pesar de que cayeron, así mismo él le habló a la serpiente y de esta mujer nacerá la simiente que te herirá. El propósito se cumplió. Y es hermoso ver la relación que realmente hubo entre Adán y Eva en el principio. Y quiero aclarar algo también, que por medio de la mujer Dios cumplió su propósito al proveerle a Adán la ayuda idónea. Eso es así. Imagínense, Adán ve a todos los animales en el paraíso. Señor, todos se ven hermosos, pero no sé, como que todavía me falta algo. Y hay una frase que siempre me gusta utilizar, que es que Dios durmió a Adán cuando crea a Eva porque Dios no quería darle a Adán la Eva que él quería o deseaba, sino la Eva que él necesitaba. Y como generación ahí tenemos mucho que aprender.
Ahora bien, bajo esa misma línea, ¿verdad? Ahora que estamos introduciéndonos un poquito más en el concepto de Eva, Aguila, quiero que nos hablen un poco sobre la perspectiva de Eva. ¿Cómo podemos desglosar lo que sucedió de su punto de vista en el principio? Bueno, en colación de lo que estaba hablando al principio en la introducción, donde hoy día siempre hay que buscar el culpable a justificar nuestras acciones, nunca aceptamos nuestra culpabilidad. Y si vemos, por ejemplo, como Eva dijo, se puso a echarle la culpa a la serpiente y no tomó, entonces también Adán echó la culpa a Eva. Pero las instrucciones hacia Adán era, Dios puso en las manos de Adán la autoridad y responsabilidad para custodiar, ay Dios mío, custodiar y ocupar el huerto de Edén, incluyendo todo lo creado. Antes que Eva estaba formada de parte de la costilla, Dios le dio la instrucción, ya Dios le dio la autoridad a Adán para ocupar la creación que fue después de él. Yes. Dice en Génesis 2:15 al 17, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes de fruto, sin duda morirás. Adán es quien dio nombre a cada cosa en el huerto. Dios le dio autoridad a él. Entonces, hablamos de Eva, el no saber las normas, el no saber, pero está la autoridad de Adán. También dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y es su Salvador. También dice en 1 Corintios 11:3, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre sea cabeza de mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y vamos a seguir. Esto sigue, también dice en 1 Corintios 15:22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Yes. Y esa es la cosa, está aquí la lucha en quién es culpable. No fue él, no fue ella, no fue el serpiente. Como hoy día, como decimos al principio, es que no hay ese sentido de aceptar responsabilidad. Yes. Y como se demostró, Dios nos da responsabilidad de nuestras acciones. A nosotros justificar de nuestros pecados, a nosotros justificar de que no, el otro fue quien me hizo. O hay a veces que dicen, fue el diablo que me hizo hacerlo. Cuando en realidad la responsabilidad es de nosotros. Nosotros tomamos la acción, Nosotros que pensamos en esto, llega como a Caín y Abel. Porque cuando Dios habló a Caín, le dijo, ten cuidado con tus pensamientos. Estoy yo parafraseando. Claro. Ten cuidado en tus pensamientos porque va a entrar en tu corazón. Y en cuanto eso entra en tu corazón y nace y lleva a acción lo que es el pecado, el desobediencia, porque ya entró en su mente, ya germinó en su corazón y lo cultivó en tomar acción. Es interesante porque en las clases de MISPA, ¿verdad? Este segundo año que estábamos enseñando, hubo una frase que se enfatizó mucho. Y es que decía, el pecado, ¿verdad? Comienza como un deseo, puede entrar por tus oídos o por tus ojos, o inclusive por tu boca, ¿verdad? Luego comienza como que a morar, a descansar en tu corazón. Y luego de ahí, entonces, somos nosotros los que decidimos si ese pensamiento, si ese deseo que hay adentro, se va a manifestar por fuera. ¿Ok? Y es interesante porque hay varios puntos para desglosar en tu primer punto que mencionaste, que en realidad son puntos combinados. Está el concepto de la autoridad. Sí. Es fácil hablar de este tema y terminar observándolo en manera como debate, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Queremos establecer eso y dejar ese punto claro. Pero sí había un concepto de autoridad que bíblicamente Adán tenía la mayoría de esa carga sobre sus hombros. Porque era el varón, fue la primera creación, era el sacerdote, era la cabeza del hogar, en este caso el paraíso. ¿Ok?
Adán en algo falló, donde quizás no instruyó muy bien a su pareja, o quizás no estuvo en el momento donde su pareja falló también. Eso sería otro punto que se pudiera discutir más adelante. So, está el concepto de la autoridad, y como generación, muchas veces vemos que la mujer pretende tomar el lugar del hombre, y el hombre quiere tomar el lugar de la mujer. No, mira, sé tú quien va y dé la cara por mí, sé tú quien administre el hogar, cuando en realidad el hombre es la cabeza, la mujer es la fuerza. No podemos olvidar eso. Si el hombre es la cabeza, la mujer es la fuerza. Bíblicamente definido, como dijiste al principio, ¿ok? So we're getting to something here. El hombre es la cabeza, la mujer es la fuerza, y ambos combinados es que entonces pueden formar ese cuerpo, esa esencia de que son uno, donde el uno sin el otro no puede vivir. No se pueden mover y no se van a echar culpa el uno al otro, sino que en lo que fallamos, fallamos los dos. Y nuestras victorias también van a ser de los dos. So, quizás Adán debió haber respondido: Dios, tú sabes que tanto Adán y Eva, tanto yo y Eva te fallamos. Ambos somos culpables. Ten misericordia de nosotros. Si Adán hubiera respondido de esa manera, hubiera sido hermoso. Pero tal como nosotros, somos al igual que Adán, no respondemos de esa manera. Fíjate, hay un punto que quiero también dar, y es que el hombre principalmente necesitaba el sustento de Eva. Así. Pero cuando Eva cayó y Adán cayeron, ya ahora el hombre, ¿verdad? Y la mujer se van a necesitar el sustento mutuo. Porque como la mujer cayó, ahora el hombre tiene que sustentar a la mujer. Y como la mujer y el hombre cayeron, ahora los dos mutuamente se sustentan en el matrimonio. Y lo vemos en el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Sí. Pues entonces ahí entra el concepto del matrimonio, donde uno no puede estar sin el otro, tienen que ambos ser uno, estar dispuestos a habitar juntos, estar dispuestos a renunciar a todos los deseos. Y hay una buena manera de verlo, que es básicamente cuando uno se casa, cuando una persona se casa con alguien, tú te estás casando con una persona, pero tú te estás divorciando de 1,000,000 de personas. Porque tú le estás diciendo que sí a una persona, pero le estás diciendo que no a todo el resto de las personas. Y Adán y Eva en ese concepto, claro, fue el primer matrimonio, tenemos que, ¿verdad?, ser un poco amigables, no podemos juzgarlo fuertemente porque fue el primer matrimonio bíblico, estaban aprendiendo tal como nosotros. Así que, ¿verdad?, eso es un punto a su favor. Ahora bien, Caleb, ¿qué pudiéramos decir adicionalmente en el punto de Adán, bajo su perspectiva? Porque como que nos deslizamos un poquito más a Eva que a Adán. quiero que hablemos un poquito más de Adán. Bueno, el siguiente punto que quiero traer, ¿verdad? Es que la mujer fue la primera en comer el fruto, y luego de comer el fruto sedujo a su marido a comer el fruto prohibido. Jesus. So, algo que, ¿verdad?, que al estudiar ¿verdad?, este versículo, esta historia, y es que algo que capta la atención es que la serpiente no engañó a la mujer usando una mentira. Porque se hubiera usado una mentira, entonces la mujer no hubiera caído, claramente. Si no usa una media verdad. ¿Cuántas veces nosotros caemos por la media mentira, que por la media verdad, que por la mentira? Peca porque Dios te va a perdonar. Pero ¿qué pasa si sigues pecando y no te arrepientes? Eso es remordimiento. Y entonces, cuando Satanás viene y usa la media verdad, ¿verdad?, para engañar a Eva, podemos ver que la media verdad, o sea, la mentira en esta media verdad es que la serpiente dijo: no moriréis cuando comieren del fruto. Esa es la mentira. Pero la verdad es que ellos iban a ser, entre comillas, como Dios, conociendo y teniendo el discernimiento entre el bien y el mal. Claro. Entonces, cuando comieron del fruto, claramente pudieron ver que estaban desnudos. O sea, el mal, el pecado, entró a sus corazones. Y algo que me capta la atención cuando leo ¿verdad?, este versículo, que antes de la mujer de comer el fruto, primero codició, deseo de fruto. Y eso también entra al punto de que antes de comer el fruto prohibido, la mujer deseaba comer de ese fruto. Y podemos ver cómo se desarrolla el pecado, ¿verdad?, cómo se desarrolla la acción. Primero viene el pensamiento, o sea, lo que entra, primero viene eso. Después del pensamiento nace el deseo. Después del deseo nace la acción de pecar. Es como dice Santiago, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 14 y 15.
Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. O sea, Santiago está comparando los deseos, ¿verdad? Y el pecado como el parto. Porque primero el hombre tiene que conocer a la mujer para que, ¿verdad? La mujer quede embarazada. Y luego de eso viene el parto, lo mismo con el pecado. El pecado entra, ¿verdad? El pecado entra como pensamiento, de pensamiento ven a deseo, y de deseo pare. En acción. En la acción, el pecado. La mujer también, ¿verdad? En ese punto sedujo al hombre a pecar. Vemos aquí ya una cadena. La mujer primeramente engañada por Satanás a comer del fruto prohibido. De eso la mujer aprende ese engaño y viene y engaña al marido a comer del fruto. ¿Verdad? Y así causa, ¿verdad? Así causa la caída de la humanidad. Y en mi opinión, ¿verdad? En mi propia opinión, pienso que Adán fue más culpable al comer del fruto prohibido que Eva. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer, ¿verdad? Ser humano ser creado. Y entonces, a cambio, él tenía ya más experiencia, ¿verdad? Más tiempo en la tierra que Eva. Eva fue formada después. Y también Adán recibió órdenes directas de Dios. No sabemos si Eva recibió las órdenes directas de Dios que Adán le enseñó, porque cuando fue formado el costado, los pensamientos de Adán ¿verdad? Y lo que Dios le enseñó a Adán también fue transferido a Eva. Del desglose que se pudiera hacer, ¿verdad? De los puntos que acaba de traer Caleb, no podemos pasar por alto, ¿verdad? El pecado fue insertado en el interior del hombre. Por eso cuando él expresa el concepto de que cuando Eva tiene su primer hijo, esta criatura está naciendo de una humanidad que ya ha sido infectada con el pecado. Desde que ese primer niño nace, el pecado comienza a distribuirse, junto con la culpabilidad, junto con todo lo que ellos vivieron. ¿Okay? Y en cuanto al conocimiento, que también era muy importante cuando mencionaste al principio, ya que nuestra generación batalla con eso grandemente. La serpiente, así como habló en el Edén, tenemos que tener en claro que la serpiente sigue hablando hoy día. La serpiente fue castigada, la serpiente fue reprendida, pero la serpiente todavía anda suelta. Sí. Pasa que ya no se le llama serpiente, ahora tiene muchos nombres. Porque se trata de levantar como león rugiente, como la mentira, como el odio, como el pecado y todas estas cosas que le pertenecen a ella. Pero la serpiente sigue suelta, sigue hablando y no te va a brindar una mentira, sino que te va a traer una verdad distorsionada, que hay que ver el relativismo de hoy día, donde todo está bien en el evangelio, donde tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Para que tú puedas no solo ser como Dios, sino seguir del lado de la serpiente. Y creo que nuestra generación tiene que tener cuidado no solo con no coquetear con la serpiente, ya que eso fue lo que Eva hizo en cierta manera, ¿verdad? Si Eva hubiera salido corriendo y no hubiera hablado con la serpiente, quizás el panorama hubiera sido diferente. Aunque bien sabemos que eventualmente el hombre hubiera fallado, de alguna manera u otra. Pero la esencia, tal como dijo Caleb, es que la serpiente simplemente vino a despertar el deseo que ya estaba dentro de Eva. Tanto como de Adán también. La culpa no es de la serpiente. No podemos hacer lo que el dualismo pentecostal intenta hacer. El diablo es el culpable de todo. Se me cayó el teléfono. Eso es el diablo tentándome, queriendo levantarse con calumnia a mi vida. Mire, no, sabes que la mano te resbaló, sabes, el viento está fuerte, el cover está roto, el teléfono se cayó. Rompí mi dieta y fue el diablo. No hago dieta y es el diablo que quiere que engorde, ¿sabes? Es la realidad, ¿sabes? Es la realidad. Es fácil culpar al diablo de lo que hay en nuestra concupiscencia. Cuando por eso es que Dios quiere trabajar con el concepto de habitar adentro del hombre. Carles, ¿tenía algún punto adicional? Sí, ¿verdad? Estaban mencionando los tantos nombres que tiene el diablo y uno de sus nombres es Ángel de Luz, se disfraza como Ángel de Luz. El diablo no lo vamos a ver como muchas películas creen, ¿verdad? Como un ser con rojo, con cuernos, ¿verdad? Bien feo, ¿no? Está disfrazado de algo que el humano, que la carne desea. Eso así. Y entonces más podemos asumir, ¿verdad? O podemos teorizar que la razón también que Eva falló es porque
la serpiente, ¿verdad? Siendo un animal creado por Dios, el diablo vino y poseyó a la serpiente. Y entonces va pensando que la serpiente era un mensajero de Dios. Recuerda que en ese tiempo se creía que había comunión con los animales, que había una comunicación entre el hombre y los animales, así como era el hombre y Dios, ¿verdad? Y entonces ella pensó que pudo haber sido Dios o un mensajero de Dios que le dijo, come de este fruto. Tal como en esta generación, que en las redes sociales hay muchos mensajeros de Dios que no es la voz del cordero, es la voz de la serpiente. Así mismo. ¿Ok? No podemos olvidar eso como generación. Ahora bien, Aguila, volviendo a la perspectiva de Eva, ¿cómo podemos responder? Es que lo que me viene a la mente al escuchar a ustedes, me viene a la mente cómo de esencial la palabra de Dios en nuestras vidas. Uh-huh. Porque la desventaja que tenía Eva versus Adán es que cuando la instrucción vino a Adán era directamente de la boca de Dios. Yes. Que es la palabra de Dios cuando nosotros leemos la palabra. Uh-huh. Es directamente la palabra de Dios. Entonces, el serpiente tomó ventaja porque ella no estaba fundada por la palabra de Dios. Ella estaba fundada por la palabra del hombre. Y por eso él tomó ventaja y tomó esa curiosidad, porque me imagino que para ella es que ella tuvo curiosidad el por qué Adán le dijo no tomara de ese árbol. Entonces, si leemos exactamente cómo ella respondió, ella le añadió también otra instrucción que Dios no le dio a Adán. Él no tocara el árbol, pero eso no es lo que a Dios le dijo a Adán. Entonces, eso quiere decir, ella interpretó lo que Adán dijo porque era basado de lo que salió de la boca de Adán, no de la boca de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. La confusión que pasa es que muchas de la gente no están fundadas por la palabra de Dios y por eso su curiosidad los lleva a pecar y lleva a una confusión donde el enemigo toma ventaja y distorsiona la palabra de Dios y distorsiona lo que es la verdad. Y por eso el tomar esa verdad lo transversa y lo dice como él le dijo, el serpiente le dijo, de veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún de los árboles. La hizo pensar como que, espera, ¿en verdad dijo eso? Porque no escuchó directamente de Dios. Wow. Ella lo escuchó de la boca de Adán. Y por eso el enemigo hoy día toma eso, hace esas mismas preguntas. ¿De veras Dios dijo eso? Y por eso, de veras, si tú haces eso, trata a ver, quién sabe. Pero entonces entra a veces en esa curiosidad y tratan de entrar en eso en vez de consultar con Dios primero. Y eso es lo que Eva falló. Ella no consultó con la fuente de la información. Yes. Ella vio y entró en esa curiosidad y escuchó de otra persona también. Uh-huh. Porque también ella hubiese consultado con Adán, ni eso tampoco. Claro. Y ese es el problema hoy día, que tampoco nos consultamos con las autoridades de nosotros. Que vamos a ser realistas, mucha gente lucha en ser sometidas a sus líderes y sus pastores. ¿Ah, sí? Y por eso hay confusión en esa también, porque no se dejan ser sujetados. Y es la realidad del asunto, porque entonces, eso fue lo que sucedió en el Génesis, ¿verdad? Eva no supo quizás discernir la voz que le estaba hablando. La autoridad no consultó con aquel que era cabeza del hogar también, que pudo haberle dicho, oye Adán, pero tú hablaste con la serpiente anteriormente. Estoy seguro que Adán quizás se hubiera molestado un poco cuando ella le hubiera dicho eso. Entonces, tal cual como dice la Biblia, en el principio del Adán el hombre falló. Por eso en el Nuevo Testamento tuvo que venir un segundo Adán que hiciera todo lo contrario a lo que el primer Adán hizo. Así como Adán, el hombre, falló en el paraíso, Cristo tuvo la habilidad para vencer, no en el paraíso, sino en el desierto, en tierra árida, tierra seca, donde no había un ambiente así tan hermoso y glorioso como en el paraíso. Había confusión, había pecado, había hambre, había sed, porque era un desierto. No podemos olvidarlo, cualquiera en el desierto se muere de hambre, de sed. Y se acercó la serpiente también.
La misma serpiente del Génesis del paraíso se paseó por el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo que hizo en el principio, lo volvió a hacer. No le dijo mentira, le habló con la palabra. Le habló con la palabra de Dios. Lo que pasa es que, ¿verdad? No queremos entrar en términos muy técnicos, pero en vez de hacer el exégesis, hizo el eisegesis, donde alteró el significado de algo que era una verdad. ¿Ok? Si postrado me adorares, pues yo te voy a dar todo. Y después utilizó salmos y versos para hacer que Cristo hiciera algo que no le tocaba hacer en ese momento porque estaba fuera de contexto. Nuestra generación necesita sujetarse al contexto de muchas de las cosas que estamos escuchando, no solo bíblicas, sino también del mundo. Saber no solamente con quién estamos hablando, sino a quién estamos escuchando, saber a quién consultar, a nuestros líderes, no ahogarnos, a oficiarnos en nuestros problemas, nuestras dudas, porque para eso estamos como cuerpo, como iglesia de Cristo. Que también, así como el matrimonio, así como Adán y Eva eran uno, la iglesia somos uno. Socales tiene que saber que si él tiene una batalla, tiene alguna duda de algo, él puede acercarse a Wilda y Jorge porque somos el mismo cuerpo. Pero Adán y Eva no hicieron eso al principio. Como que tomaron por alto el valor del emparejamiento, de ese matrimonio, ¿verdad? Que en ese tiempo, pues, quizás no se llamaba matrimonio aún, ya que, ¿verdad? La cultura era muy diferente, eran solo dos en la tierra. Pero se ve la importancia, se ve el valor de identificar la culpabilidad, pero también la transparencia, que es el otro concepto que queremos brindar. Y, ¿verdad? Utilizando estos puntos vamos a empezar a concluir con la idea principal de la tesis de esta ocasión, ¿verdad? Que era que en realidad no existe uno más culpable que el otro. Es fácil al lado femenino decir, no, pero es que Adán tenía que hacer, es culpa de Adán. Y es fácil escuchar el lado masculino decir, no, pero es que Eva fue la primera. Es culpa de ella. Amado, no importa las veces que lo leamos, las veces que oremos, la conclusión va a ser la misma. Tanto Adán como Eva, tanto nosotros, así al igual que somos culpables de cada pecado que cometemos, ambos también lo fueron. Y el Señor, con toda su gracia en ese movimiento que hizo al principio, donde les pregunta, aún sabiendo lo que habían hecho, porque Dios sabe todo lo que hacemos, pero aún así Él nos pregunta, porque Él quiere escuchar a su hijo arrepentido, no negar lo que hizo, sino arrepentirse de aquello que hizo. Y Dios nos habla cuando pecamos, Dios nos habla cuando nos alejamos, cuando tomamos por alto ese emparejamiento, esas parejas, ese compañerismo, la coinonía que hay también en la iglesia del Señor. Por favor, no piense que esto es solo en las parejas, no. Esto aplica a la iglesia, esto aplica a las amistades, esto aplica a la juventud, que es la audiencia la cual mayormente queremos enfatizar. ¿Ok? Esto del dualismo pentecostal tenemos que ponerle un pare. Porque no todo es culpa del diablo, ¿saben? No todo son las tinieblas tratando de atacarme. No todo es Goliat haciéndome la guerra. Es nuestra concupiscencia, es nuestro yo, es la carne que no quiere a Dios. Ese interior que lucha por hacer lo contrario al espíritu. Y la serpiente todavía busca despertar esa curiosidad que hay en el hombre, esa curiosidad que hay en el interior. Por eso es importante concluir en esta ocasión recordando que el énfasis de Dios, mucho más que haber creado el paraíso, mucho más que haber creado a Adán y Eva. Dios no quería pasarse por el paraíso. Dios no quería con su Espíritu Santo visitar al hombre, a los profetas, y habilitarlos para una tarea. No, Dios no quería eso. Era una temporada que el hombre estaba viviendo. La meta, el centro, una de las raíces del Evangelio es que antes del hombre poder vivir con Dios en el cielo, es que Dios va a habitar adentro del hombre en la tierra. Vamos a decir esto una vez más porque es importante. Antes del hombre habitar con Dios en el cielo, Dios quiere habitar en el hombre en la tierra. Por eso es que necesitamos a Dios no solo con nosotros, sino a Dios en nosotros, adentro, en el lugar de la tentación, donde tu identidad a veces comienza a dudar de quién tú eres, donde escuchamos a la serpiente y pensamos que lo que nos dice es lo cierto. Cuando en realidad está la voz del Cordero por el lado diciendo, no olvides que el que derramó sangre por ti fui yo, y no fue la serpiente. Queremos ser una generación de veneno.
y no de la sangre del Cordero. Y el Señor tiene tanto para esta generación. Hay tanta palabra para escudriñar, hay tanto compañerismo para vivir, hay tanto para discernir y enseñar a nuestra generación, pero todo comienza en el principio. Tenemos que encontrar la culpabilidad para vivir la transparencia. Y sobre todas las cosas, tener a Dios adentro de nosotros. Queremos concluir, ¿verdad?, con esos puntos claves. Y esto es un tema que fácilmente se puede ir una parte 2 o quizás vamos a tener que hacerlo. No sé si quieran escuchar una parte 2. Pero antes de concluir, Kalea, Wilda, si tienen algún punto adicional, confianza. Sí, es que cuando vemos lo que es el paralelo entre Adán y Eva y Cristo, si lo vemos en el Adán tipifica a Cristo. Yes. Y Eva tipifica a la iglesia. Entonces, dice en Efesios que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Yes. Y la instrucción que le dio era amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Dios nos está llamando a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero para llegar a ese punto tenemos que estar sujetos a la cabeza que es Cristo. Y para ser sujetos tenemos que ya dejar toda curiosidad, dejar todo sentido de culpabilidad, echando culpa a todos los demás, tomar y justificar y tomar responsabilidad de nuestras acciones, nuestros pecados, entregarlo en las manos del Señor y arrepentirse por completo. Yeah. Y entonces estar sujeto a Cristo para que Cristo no pueda caminar como el cuerpo, como Dios nos llamó a caminar. Yes. Es aquí el Apocalipsis dice, ¿verdad? Una porción bien crucial. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El Señor no otorgaría una corona a cualquier cosa. Él solo estaría dispuesto a hacerlo para aquella iglesia que es su novia. Somos la novia de Dios. O sea, tenemos valor. Es glorioso ser la novia. Pregúntele en una boda cómo se siente en ese día la novia. Ese es su día. Pero el cristianismo no consiste de que seamos novia un día. No es el día de la boda. Es todo lo que hacemos antes del día de la boda. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Si el hombre era la cabeza y la mujer era la fuerza, Cristo es el centro. Pero nosotros somos el agente terrenal, somos ese movimiento en la tierra que refleja y evidencia que hay un creador, pero también hay un novio. Y que ese novio está contando las horas, los minutos y los segundos del tiempo del hombre y del tiempo de Dios para descender en esta tierra y tomar aquella iglesia que es suya, que no es de la serpiente, no. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo, porque novio solo hay uno. Y novia también solo hay una. Somos nosotros, es usted y también soy yo. Que no podemos olvidar culpabilidad, transparencia. Somos la novia de Dios, Él es el novio y Él viene pronto por nosotros. Y así mismo como un matrimonio, ¿verdad? Como dos carnes se unen para convertirse en una. Estamos esperando nosotros por el novio, porque si estudia la cultura judía, hay tantos secretos, ¿verdad? En los evangelios sobre la cultura judía, que si uno empieza a estudiarla, esos secretos serán revelados. Eso así. Y así como el novio, ¿verdad? Viene a buscar a su novia para que después vengan en casamiento y se conviertan en una sola persona, una sola carne. La meta no es que sean dos, no, es que sean solamente uno. Sí. No tenemos que esperar al día de la boda para ser unos con Cristo. Él quiere habitar adentro de ti ahora. Él quiere ser tu Señor, tu guía, pero también ese novio, ese esposo, quien ama tanto a su novia que no quiere que nada malo le pase. Pero ¿cuál es la respuesta que le vamos a dar al amor de este esposo?
que venció por cada uno de nosotros. Así que no sé, vamos a tener que hacer una parte 2 a este tema. Sí. Por aquí vamos a concluir en esta ocasión. Que el Señor les bendiga y ha sido un honor estar con ustedes en esta tarde.